Para estos 6 creadores, la toma perfecta no era solo un objetivo, era una obsesión. Persiguieron el peligro por la emoción, las vistas y la promesa de hacerse virales. Pero en la carrera por la fama, cada uno cruzó una línea de la que no pudieron regresar. Estos son los momentos en que la cámara siguió grabando, hasta su último aliento. Era el 19 de mayo de 2016. El sol se estaba poniendo sobre Shanghái, proyectando sombras entre los altos edificios. A 60 pisos de altura, el viento soplaba fuerte a través de los huecos, sacudiendo todo lo que no estaba asegurado. Muy abajo, el río Huangpu se movía constantemente, con barcos de carga avanzando por su camino. Qing Wei, de 26 años, estaba en la azotea de una torre residencial, colocando su teléfono en un trípode. Durante el día, trabajaba como operador de montacargas en un almacén, pero en línea era conocido por escalar azoteas de rascacielos sin equipo de seguridad. Sus videos, publicados para una audiencia pequeña pero leal, lo mostraban caminando por cornisas estrechas y escalando exteriores de edificios, confiando solo en su equilibrio y valor. Este edificio era el más alto que había intentado hasta ahora, y el más peligroso. Durante semanas, Xin había estudiado el lugar. Observó cuándo pasaban las patrullas de seguridad, qué puertas estaban cerradas y cómo se comportaba el viento a esa altura. Sus compañeros habituales de escalada se negaron a acompañarlo esta vez. Dijeron que las condiciones eran demasiado arriesgadas, con vientos sostenidos de 30 millas por hora y ráfagas de más de 40. Xin decidió ir solo. La subida al techo tomó casi 1 hora. Se movió por escaleras de servicio y corredores de mantenimiento, manteniéndose fuera de la vista de las cámaras de seguridad. En su mochila llevaba solo su teléfono, un trípode y una botella de agua. Sin cuerdas, sin arnés, nada para detener una caída. En la azotea el viento era más fuerte de lo esperado. Xin colocó su trípode en una sección plana cerca de la plataforma interior y encuadró su toma. Quería que la cámara lo capturara caminando por un borde de 8 pulgadas de ancho que rodeaba el edificio, con el horizonte de Shanghái de fondo. El borde de concreto era liso y desgastado por años de exposición, dando a sus zapatillas poco agarre. Comenzó su caminata con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Los primeros 6 metros fueron sin problemas. Sus movimientos eran firmes a pesar del viento. Luego llegó a una interrupción en el borde, un hueco de 45 centímetros donde 2 secciones de concreto no se unían. Para continuar, tenía que saltar. Xin se agachó ligeramente, tomó aire y se impulsó. En medio del salto, una fuerte ráfaga lo golpeó de lado. Su pie derecho no alcanzó a aterrizar, rozando el borde en lugar de plantarse firmemente. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, hacia el aire libre. Logró agarrarse del borde con ambas manos, su cuerpo colgando sobre la caída de 60 pisos. Durante unos segundos se sostuvo, pero la superficie lisa y el sudor en sus palmas hicieron que su agarre fuera débil. La cámara siguió grabando mientras sus dedos resbalaban. Cayó fuera del encuadre, golpeando el área pavimentada de carga en la base del edificio segundos después. Un guardia de seguridad estacionado cerca corrió a la escena y llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero las heridas de la caída fueron instantáneamente fatales. Piezas de su teléfono yacían esparcidas cerca. La tarjeta de memoria, aún intacta, contenía las imágenes de su última escalada. Imágenes que sus amigos decidieron no compartir públicamente. Las autoridades locales utilizaron su muerte para advertir a otros sobre los peligros de escalar en azoteas, señalando que un paso en falso a esas alturas no deja margen para recuperarse. Era el 7 de agosto de 2017. Las aguas frente a Dahab brillaban bajo el sol de la mañana. Desde la costa rocosa, las gaviotas volaban por encima mientras el calor calentaba la piedra caliza. A poca distancia de la tierra, el arrecife caía repentinamente en el agujero azul, un profundo sumidero vertical que iba mucho más allá de los límites seguros de buceo. Ya había cobrado más de 130 vidas, convirtiéndolo en uno de los lugares de buceo más peligrosos del mundo. María Philip flotaba en la superficie sobre la oscura abertura, ajustando la correa de su cámara GoPro. A los 29 años, era una blogger de viajes española cuyo canal había construido una audiencia constante a través de videos sobre mercados de comida y costas escénicas. Recientemente, había cambiado a contenido más atrevido, saltos desde acantilados, parasailing y ahora apnea, para aumentar su audiencia. Este estaba destinado a ser su mayor truco hasta ahora, una inmersión en solitario a través del arco submarino del agujero azul, a 56 metros bajo la superficie. Su primo, Mateo, esperaba cerca usando equipo básico de snorkel. No tenía entrenamiento formal de rescate, pero aceptó actuar como apoyo en la superficie. En los días previos a la inmersión, María practicó en aguas poco profundas con instructores locales, sin ir nunca más allá de 18 metros. Intentar el arco significaría triplicar esa profundidad, muy por encima de su experiencia. Los riesgos del agujero azul eran ampliamente conocidos. La entrada del arco se encontraba profundamente en el pozo vertical, abriéndose al mar abierto a través de un largo túnel horizontal. A esa profundidad, los niveles de oxígeno bajaban rápidamente, y sin una línea de seguridad o buzos de respaldo, cualquier error podría ser fatal. Los profesionales locales le habían advertido repetidamente que no lo intentara sin el entrenamiento técnico adecuado y un equipo en su lugar.
María decidió seguir adelante. Las condiciones esa mañana eran casi perfectas. Agua tranquila, corriente mínima y visibilidad que se extendía a más de 150 pies. Tomó 3 respiraciones profundas, luego se inclinó hacia adelante en un buceo aerodinámico. Su GoPro grabó cada segundo mientras descendía con patadas constantes, la luz del sol desvaneciéndose sobre ella y el contorno pálido del arco apareciendo lentamente. A 30 metros ya estaba más profunda de lo que había llegado antes. Su descenso se ralentizó, sus movimientos eran ligeramente menos controlados. A 45 metros, las imágenes mostraban que su alineación vacilaba. Un signo, dijeron más tarde los expertos, de que comenzaba la privación de oxígeno. Llegó a la entrada del arco y dudó solo un segundo antes de avanzar hacia el túnel. Dentro del arco, el espacio confinado hacía difícil regresar. A esa profundidad, ella estaba en lo que los buceadores llaman la zona de apagón, donde la hipoxia puede atacar sin previo aviso. A mitad del túnel, sus piernas dejaron de patear. Su cuerpo se volvió flácido cuando el desmayo por hipoxia se apoderó de ella, cortando su capacidad de respirar o moverse. En la superficie, Mateo miró su reloj. Su tiempo de inmersión ya había superado el límite que habían discutido. Escaneó el agua y luego hizo una señal a 2 buzos técnicos que se preparaban para su propio descenso. Inmediatamente se sumergieron en el agujero azul, siguiendo el arco hacia aguas abiertas. Encontraron a María flotando inmóvil dentro del túnel. Los buzos la sacaron, ascendiendo lentamente para evitar problemas de descompresión, pero sabían que el tiempo estaba en su contra. Fue llevada a la orilla, donde los paramédicos intentaron la reanimación durante casi 20 minutos sin éxito. Había estado bajo el agua demasiado tiempo. La GoPro de María fue recuperada y revisada por su familia. Las imágenes mostraban claramente el descenso suave, la vacilación en el arco y el desmayo. Decidieron no publicarlas. Su muerte fue otra entrada en la larga lista de tragedias del agujero azul, subrayando lo que los profesionales del buceo habían advertido durante años. El buceo libre a profundidades extremas sin el entrenamiento adecuado y un equipo de seguridad es una apuesta que no deja margen para el error, sin importar cuán calmada parezca el agua o cuán perfectas parezcan las condiciones. Era el 14 de agosto de 2016, en la Reserva Nacional Masai Mara de Kenia, y el aire de la mañana era fresco y tranquilo. La primera luz se extendía por las llanuras en colores suaves y apagados. La niebla permanecía en la hierba alta antes de que el sol comenzara a despejarla. A lo lejos se podían escuchar hipopótamos desde el río Mara, y cálaos se movían entre los dispersos árboles de acacia. David Peterson ajustó su lente telefoto, escaneando la sabana. A los 34 años, el repartidor de Manchester dirigía un canal de YouTube pequeño, pero en crecimiento, centrado en encuentros cercanos con fauna peligrosa. Sus subidas mezclaban clips narrados y metrajes sin editar, atrayendo a miles de suscriptores. Su viaje a Kenia fue su proyecto más ambicioso hasta el momento. Lo promocionó intensamente en su canal y redes sociales, prometiendo metraje en tiempo real de los 5 grandes de África. El Masai Mara, con sus llanuras abiertas y alta densidad de depredadores, ofrecía el tipo de encuentros que podían atraer gran atención. Su 4x4 alquilado llevaba cámaras, equipo de transmisión en vivo, baterías de repuesto y trípodes, todo orientado a capturar la toma perfecta. Esa mañana ya había sido productiva. Había transmitido en vivo elefantes chapoteando en un abrevadero, jirafas alimentándose de las altas ramas de acacia y antílopes cruzando la pradera abierta. Su audiencia reaccionó instantáneamente, enviando oleadas de comentarios y «me gusta». Pero mientras conducía por un camino de tierra, una manada de leones bajo un árbol de marula llamó su atención. 3 leonas y 2 cachorros yacían a la sombra a unos 40 metros de la carretera. Sus pelajes leonados se mezclaban con la hierba tan bien que eran difíciles de ver a primera vista. Varios vehículos turísticos ya estaban estacionados cerca, con visitantes tomando fotos desde dentro de sus coches. Las reglas en las zonas de depredadores eran claras. Nadie tenía permitido salir de su vehículo. Los guardabosques repetían la advertencia a menudo, recordando a los turistas que los leones eran rápidos, poderosos e impredecibles. David conocía las reglas, pero también sabía que sus seguidores respondían a perspectivas inusuales y de cerca. Desde dentro del vehículo, solo podía obtener una toma estándar. Si salía y se acercaba, podría filmar desde el nivel del suelo, haciendo que pareciera que estaba justo allí con la manada. Salió silenciosamente, se agachó y comenzó a avanzar entre la hierba. Se detuvo a unos 9 metros más cerca que antes. Levantó su cámara y ajustó el encuadre para mostrar a los leones con la sabana extendiéndose detrás de ellos. Su transmisión en vivo continuó, y sus espectadores enviaron comentarios alentadores, sin saber que acababa de entrar en un rango peligroso. Una de las leonas levantó la cabeza y lo miró directamente. Su cola se movió lentamente, una señal que los guías del parque reconocen como una advertencia. Las leonas en el Mara pueden pesar alrededor de 250 libras y son capaces de acelerar a máxima velocidad en segundos. Se levantó, observándolo de cerca, luego se lanzó hacia adelante. La carga vino rápida y silenciosa.
cerró la distancia de 100 pies en aproximadamente 4 segundos. David apenas había comenzado a levantarse cuando ella se lanzó contra él, derribándolo al suelo. Sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro, los dientes desgarrando la tela y entrando en el músculo. Lo arrastró varios pies antes de cambiar su agarre a su cuello. La presión fue suficiente para terminar la lucha casi de inmediato. Los turistas en vehículos cercanos comenzaron a gritar y agitarse para distraer a la leona, mientras otros llamaban por radio a los guardabosques. La patrulla más cercana llegó unos 12 minutos después. Para entonces, la leona se había reunido con la manada y el cuerpo de David yacía inmóvil en la hierba. En Manchester, su muerte se informó brevemente como un accidente de safari. En el Masai Mara, los guardabosques volvieron a enfatizar la regla de que ninguna fotografía o transmisión en vivo vale la pena salir al alcance de un depredador. Era el 14 de febrero de 2015, en el glaciar Vatnajökull de Islandia. El aire era cortante y frío, con temperaturas muy por debajo de cero. La superficie se extendía en todas direcciones como una mezcla de hielo azul pálido y nieve barrida por el viento. Bajo la vista limpia y abierta, se encontraba una red de profundas grietas, algunas cubiertas por puentes de nieve que podían ceder sin previo aviso. Jaquel Anderson, de 31 años, estaba al borde de una amplia meseta, ajustando las correas de su bolsa de cámara. Desde Suecia, había construido un seguimiento constante en Instagram, publicando viajes de alto riesgo y expediciones al aire libre. Su feed presentaba escaladas en solitario, cruces de lagos congelados y caminatas en áreas remotas. Imágenes diseñadas para captar la atención en un nicho de aventuras saturado. Este viaje a Islandia estaba destinado a ser un paso adelante respecto a su trabajo anterior. Durante semanas, lo había promocionado en sus canales de redes sociales, diciendo a los espectadores que intentaría una travesía en solitario de invierno por una de las secciones más peligrosas del glaciar. Trajo equipo profesional de drones y planeó actualizaciones en vivo desde el hielo, sabiendo que un escenario dramático podría significar un aumento significativo en alcance e interacción. Cuando llegó a Islandia, Jaquel pasó sus 2 primeros días con un guía de glaciar contratado. El guía le mostró rutas marcadas y explicó los peligros, puentes de nieve inestables, caídas verticales profundas y clima que cambia rápidamente. El consejo fue claro: mantenerse en rutas conocidas y nunca viajar solo en invierno. Para el tercer día, Jaquel decidió hacer la travesía principal por su cuenta. El cielo estaba despejado, los vientos eran constantes y la luz era buena para filmar. Preparó su dron y comenzó a grabar, moviéndose lentamente a través del glaciar mientras narraba para su audiencia. Las imágenes desde arriba lo mostraban como una pequeña figura moviéndose a través de una vasta extensión de blanco con vetas de hielo azul profundo, rompiendo la superficie. Mientras posicionaba el dron para una toma de gran angular, Jaquel retrocedió para incluir tanto a él mismo como a la extensión del glaciar en el encuadre. El suelo parecía nieve sólida, no diferente de donde había estado caminando minutos antes. En realidad, se había movido sobre un puente de nieve delgado que se extendía sobre la parte superior de una grieta. Los cambios de temperatura de cálido a frío en los últimos días habían debilitado la capa desde abajo. La superficie cedió sin previo aviso. La nieve se colapsó bajo su talón y en segundos desapareció en la grieta. La caída fue de unos 80 pies. Su dron captó una breve inclinación del horizonte antes de caer mientras el controlador se le escapaba de las manos. 2 excursionistas a aproximadamente un cuarto de milla de distancia vieron caer el dron y creyeron escuchar un grito débil. Usaron un teléfono satelital para llamar a los servicios de emergencia islandeses, informando de una posible caída en una grieta. La ubicación era remota y llegar allí tomó casi 1 hora. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron la abertura de la grieta estrecha e inestable. La nieve y el hielo circundantes hacían peligroso acercarse, así que anclaron la cuerda a varios metros de distancia y trabajaron lentamente para bajar a los rescatistas al hueco. El progreso fue lento. Cada movimiento tenía que ser verificado por la estabilidad del hielo, y el frío era constante. Tomó aproximadamente 3 horas después de la llegada para que los rescatistas alcanzaran a Jaquel. Fue encontrado en un pequeño saliente profundo en la grieta, sin responder. Sus heridas incluían un trauma craneal severo por la caída. Las temperaturas bajo cero habían causado una rápida hipotermia y, para cuando los rescatistas lo alcanzaron, sus signos vitales se habían detenido. Fue declarado muerto antes de la extracción. Las autoridades concluyeron que el accidente era prevenible, ya que él tenía la habilidad y el equipo para filmar, pero no para navegar peligros de glaciares sin respaldo. Su muerte se convirtió en otra advertencia para los viajeros de que incluso los paisajes más espectaculares pueden volverse mortales cuando se ignoran los consejos de seguridad, especialmente en las impredecibles condiciones invernales de Islandia. Era el 21 de noviembre de 2013 y los acantilados de arenisca de Cape Solander, al sur de Sídney, se alzaban a más de 80 pies sobre el Pacífico, donde las olas golpeaban la roca con fuerza implacable. La bruma salina era llevada tierra adentro por fuertes vientos, cubriendo la vegetación a lo largo del promontorio. Era un tramo de costa espectacular, pero también uno de los más peligrosos de Australia. Jasmine Broughton, de 24 años,
Había estado fotografiando estas escenas costeras durante años. Viviendo en los suburbios de Sydney, ella construyó un pequeño pero creciente seguimiento en Instagram de poco más de 2.000 personas, compartiendo imágenes de playas, formaciones de acantilados y cielos iluminados por tormentas. Su cuenta aún era modesta en tamaño, pero las publicaciones recientes de mares agitados y formaciones de olas dramáticas le habían ganado el mayor compromiso que había recibido. Esa mañana, llevó a su amiga, Emily, quien a menudo la asistía durante las sesiones. Jasmine había pedido prestado equipo de calidad profesional a amigos para darle a sus fotos el toque de calidad que sentía que su cuenta necesitaba. El plan era fotografiarla de pie en los acantilados con enormes olas rompiendo detrás de ella. Los pronósticos del tiempo habían advertido sobre mares agitados, pero para Jasmine eso era parte del atractivo. En su mente, las olas fuertes y un fondo tormentoso crearían el tipo de imágenes que la gente compartía al instante. Estaba segura de que podría manejar los riesgos sincronizando sus fotos entre las olas. Cuando llegaron a Cape Solander, el océano ya estaba en movimiento. Grandes oleajes llegaban desde lejos, chocando con los acantilados y explotando en columnas de espuma. El saliente de arenisca que eligió para su posición estaba resbaladizo por el constante rocío y había sido suavizado por años de erosión. Emily se quedó más atrás con el trípode, manteniendo la cámara lista. Jasmine se acercó más al borde, observando el momento adecuado entre las olas y el fondo. Emily le dijo que tuviera cuidado, pero el viento dificultaba escuchar. Un gran oleaje se levantó a lo lejos, formando una visible pared de agua. Emily levantó la cámara para capturar el momento. La primera ola golpeó la base del acantilado, salpicando agua sobre las piernas de Jasmine. Ajustó su posición para mantener el equilibrio, pero la roca mojada la hacía inestable. Antes de que pudiera recuperarse, una segunda ola, aún más fuerte, la siguió. Golpeó con suficiente fuerza para levantar sus pies de la roca y empujarla hacia el borde. Intentó agarrarse a la arenisca, sus manos raspando contra su superficie rugosa, pero no había nada seguro de qué sostenerse. En segundos, desapareció por el acantilado y cayó en el agua turbulenta abajo. Emily dejó caer la cámara y corrió hacia el borde. El agua era una mezcla caótica de espuma, rocío y corrientes impetuosas. Más allá en la costa, dos surfistas vieron la ola golpear y comenzaron a remar hacia el lugar, pero las condiciones eran demasiado difíciles para acercarse. Emily usó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia, con los ojos fijos en el agua por si Jasmine aparecía. Los socorristas llegaron en cuestión de minutos con motos acuáticas y tablas de rescate. Durante media hora buscaron a través del oleaje peligroso, buceando en canales entre las rocas y luchando contra fuertes corrientes. Finalmente, un socorrista vio a Jasmine en un canal estrecho y rocoso, enredada en algas y golpeada por las olas. Fue llevada a la orilla en una pequeña cala donde los paramédicos intentaron la reanimación, pero las lesiones de la caída de 80 pies combinadas con la inmersión prolongada no dejaron ninguna posibilidad de supervivencia. Fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades luego usaron el incidente para recordar al público sobre los riesgos de acercarse a los bordes de los acantilados, especialmente durante mares agitados. La cámara de Emily todavía contenía el último fotograma tomado. Jasmine sonriendo, el cabello volado de lado por el viento con una ola enorme elevándose detrás de ella. Era el 2 de julio de 2014. El monte Elbert, la montaña más alta de Colorado con 14.440 pies, se encontraba bajo un cielo brillante de verano. El aire se sentía fresco y limpio, y las montañas a su alrededor parecían calmas y quietas. Para los excursionistas experimentados, mañanas como esta eran normales. Buen clima temprano, pero a menudo reemplazado por tormentas repentinas por la tarde durante la temporada de rayos de Colorado. Una vez por encima de la línea de árboles, casi no había lugar para esconderse, y el mal tiempo podía llegar con poca advertencia. Brian Carter, de 37 años, de los suburbios de Denver, era un pequeño pero activo creador de YouTube que dirigía un canal centrado en imágenes de drones de lugares únicos. Con poco más de 4.000 suscriptores, la mayoría de ellos aficionados a los drones y entusiastas del aire libre, había estado trabajando para que cada video fuera más grande que el anterior. Esta vez, quería algo raro. Tomas aéreas desde la cima de la montaña más alta de Colorado. Había publicado clips de adelanto y actualizaciones en su canal, prometiendo vistas únicas desde más de 14.000 pies. Comenzó tarde esa mañana, llevando una pequeña mochila con una GoPro, su equipo de dron, baterías de repuesto y algo de comida y agua básica. Era suficiente para una corta escalada, pero escaso en equipo de seguridad para condiciones de gran altitud. Los pronósticos habían advertido sobre tormentas eléctricas por la tarde, y los excursionistas experimentados ya estaban de regreso cuando él comenzó su último esfuerzo hacia la cumbre. A media mañana, estaba a menos de 1 kilómetro de la cima. Desde la cresta expuesta, los picos y valles circundantes se extendían en todas direcciones. Preparó su dron y lo envió al cielo, narrando el vuelo para sus espectadores mientras giraba por el paisaje extenso. Fue durante este vuelo que aparecieron los primeros signos de cambio de clima. El aire se sentía más pesado y un leve olor metálico persistía,
una advertencia temprana de relámpagos cercanos. Las nubes oscuras se movían más rápido de lo esperado desde el oeste y el trueno comenzó a retumbar en la distancia. Brian se mantuvo enfocado en obtener una última toma panorámica antes de empacar. Mientras ajustaba la posición del dron, un destello iluminó el cielo y un rayo golpeó un punto rocoso a menos de 100 yardas de donde él estaba. La explosión fue inmediata y ensordecedora. La onda expansiva lo desequilibró sobre la grava suelta cerca de la cresta. Perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás. La cámara del dron, aún grabando, captó unos segundos de movimiento rápido, el horizonte girando, la cresta pasando rápidamente, sus brazos extendidos tratando de agarrarse a algo sólido. Cayó por la pendiente empinada, golpeando rocas mientras rodaba. Su mochila absorbió algunos de los primeros impactos, pero su cabeza y hombros chocaron contra salientes de granito en el descenso. 2 excursionistas más abajo en la montaña vieron el rayo y notaron movimiento en la cresta inmediatamente después. Se dieron cuenta de que alguien había caído y usaron un teléfono satelital para contactar a los servicios de emergencia, proporcionando las coordenadas GPS. Los equipos de búsqueda y rescate se movieron rápidamente, pero la tormenta entrante hizo que las condiciones fueran peligrosas. Los rayos continuaron cayendo cerca y los rescatistas tuvieron que cronometrar sus movimientos entre los destellos. Tardaron casi una hora en llegar a Brian. Cuando llegaron, él no respondía, con lesiones masivas en la cabeza y múltiples fracturas por la caída. Los paramédicos confirmaron que no había signos de vida. Su dron fue recuperado más tarde desde más arriba en la cresta. La grabación terminó poco después del relámpago, mostrando el sacudón, la pérdida de equilibrio y el inicio de la caída. El video nunca llegó a su audiencia de YouTube. Las autoridades describieron la muerte como un recordatorio de lo rápido que el clima de montaña puede volverse mortal. Enfatizaron que por encima de la línea de árboles en Colorado, las tormentas pueden formarse con poca advertencia, y el rayo es una de las causas más comunes de muertes. Para los excursionistas y creadores de contenido por igual, el mensaje fue el mismo. Comienza temprano. Sé consciente de las condiciones y no sobrepases los límites seguros por una toma. Gracias por ver, pero recuerda, cada riesgo tiene su precio. La próxima historia ya te espera en la pantalla final. Haz clic si estás listo para presenciar otro momento final.